Sí, cómo no. Bienvenidos a todos. Hoy comienzo la tercera de las 4 clases sobre el Mashiach. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la era mesiánica. La primera clase fue de poder entender de por qué hace falta un Mashiach en el mundo. La segunda clase era hablar sobre la personalidad del Mashiach King y qué características tiene que tener una persona para poder ser elegida, más que todo elegida por Dios, ¿no? Para ser el Mashiach. En la clase de hoy vamos a ver sobre la etapa de la era mesiánica. Esta etapa, que es la etapa de la era mesiánica, la podemos dividir en 2 grandes momentos. La primera etapa, la llegada del Mashiach, y qué va a ir cambiando en el mundo. La segunda etapa, que es la etapa final, después de que el Mashiach vino, que es la época de la resurrección de los muertos. Por eso sobre la resurrección de los muertos vamos a tratar de concentrarlo más en la clase que viene. Entonces estas son un poco las preguntas que vamos a tratar de resolver hoy. La era mesiánica. ¿Cómo será el mundo cuando venga el Mashiach? ¿Cuáles son las profecías sobre la era mesiánica? ¿Qué es lo que dicen la Torá? ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué es lo que plantea el Rambam Maimónides sobre los cambios que irán a haber sobre la era mesiánica? ¿Qué profecías ya se cumplieron? ¿De qué forma nos fuimos acercando? ¿O cosas que están o pasaron que ya nos va acercando a ese punto? Y por último, ¿qué cambiará el mundo a como lo conocemos hoy? Si es que algo va a cambiar. Entonces, sobre esto nos vamos a concentrar en la clase de hoy. Y después de haber dado esta introducción, sí les voy a pedir a todos que silencien sus micrófonos. En algún momento, si quieren desactivarlo para hacer alguna pregunta, es viable. Y si no, bueno, los pueden escribir a la pregunta en el chat o la guardamos hasta el final. Sin más preámbulos, lo dejo con el rabino Daniel Levy, que nos va a empezar a explicar todos estos conceptos. Saca el... Desmuteate. Ahí está. Bien, buenas noches a todos, bienvenidos a esta tercer clase sobre la era del Mashiach. Y bueno, como hizo bien la introducción el rabino Ari, tenemos varias preguntas que va a ocurrir en aquel entonces. Y bueno, una de las preguntas más populares que podríamos plantear: ¿qué cambios va a haber en el mundo? ¿Van a ocurrir milagros? ¿Van a ser milagros que alteren la naturaleza? ¿El mundo va a seguir su curso normal? Que es una de las grandes expectativas que la gente viene y tiene respecto a la era mesiánica. Respecto a esto, como siempre seguimos la misma línea. Está lo que Maimónides escribe como rector de la ley judía, de la Halajá, y él, Maimónides, habla sobre lo que básicamente va a tener que ocurrir, y sobre ello va a haber la posibilidad de que hayan situaciones más importantes. Y Maimónides afirma, no sé si tenés el texto ahí, Ari, Maimónides afirma que no pienses que en la era mesiánica van a haber grandes milagros, sino el mundo va a seguir su curso. Va a seguir su curso normal, no va a haber cambios milagrosos al respecto, y va solamente que el mundo va a reconocer en la autoridad del Mashiach, y van a empezar a ocurrir ciertas cosas en el conocimiento de Dios que las personas van a querer. Respecto a este punto que Maimónides afirma, es bastante complicado porque primero que está en muchas partes, en el Talmud y en otros lugares, donde sí habla, y es la gran expectativa de todos, que hayan cambios importantes en el mundo y que ocurran alteraciones positivas en el mundo. A su vez, también en los textos bíblicos, hay, tanto en las profecías, hay un montón digamos, de profecías que hablan
que sí va a haber un cambio importante. ¿Y qué cambio más importante del tema que vamos a tratar la semana que viene? Que es la resurrección de los difuntos, un milagro, una alteración de la naturaleza en forma increíble, que una persona que murió hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, o que murió la semana pasada, va a volver a resucitar y va a andar entre nosotros. Y según Maimónides, puntualmente la pregunta se hace más fuerte porque Maimónides insiste que eso va a ocurrir en la era mesiánica, porque la era de la resurrección, que viene, el Olam Abba en realidad, no la era, para Maimónides es el Olam Abba, va a ser solamente almas y no cuerpos, como vamos a tratar la semana que viene. Entonces la resurrección, que es uno de los 13 principios mismos enumerados por Maimónides como la fe judaica, tiene obligatoriamente que ocurrir en la era mesiánica puntualmente. Y qué milagro que altera la naturaleza más importante que esto, y así como ellos muchos más. Entonces la pregunta se hace todavía más fuerte respecto a esta idea. Respecto a esto, esta disyuntiva, el Rebbe encuentra una respuesta a esta pregunta realmente bastante maravillosa y trae del Talmud cómo va a venir el Mashiach, cómo se va a presentar el Mashiach en el mundo. Si tenemos el texto, sería bueno. El Talmud dice así, que el Mashiach va a venir sobre una nube, Ananea Kabot, él va a presentarse en el mundo con una nube, y también dice, y el Mashiach va a venir montado sobre un burro. ¿Sí? Así hay dos versiones en el Talmud, cómo va a venir el Mashiach, cómo va a presentarse al mundo. Respecto a esto, el Talmud contesta y dice, si el pueblo judío será meritorio en ese momento de la llegada del Mashiach, el Mashiach va a venir sobre Anan Eshmaya, sobre una nube celestial, un hecho extraordinario, conmovedor, y así se va a presentar el Mashiach. Y si no somos merecedores, en ese momento de la revelación del Mashiach, va a venir como un Ani Rojev al-Hamor, sobre un burro montado, sobre una persona montada sobre un burro. ¿Sí? Acá vemos el texto en Daniel, profeta Daniel, que el Mashiach dice en una parte llegará con las nubes celestiales, y otro pasaje dice que el Mashiach será una persona pobre montada en un burro, así dice en Zacarías, en Zeharia. ¿Cómo podemos conciliar estas contradicciones aparentes en el mismo Tanaj? En un lado dice que va a venir una nube celestial, así se va a presentar, y en la otra parte dice que va a ser como un pobre montado sobre un burro. Si los judíos son merecedores, contesta el Talmud, llegarán con las nubes celestiales. Y si no somos merecedores, él será una persona pobre montada sobre un burro, que está explicado en el hasidismo, por qué lo relaciona con un burro, ¿sí? Que tiene que ver el burro con el Mashiach, que ese mismo burro cuenta que es el burro, perdón, es el mismo burro que usó nuestro padre Abraham cuando fue a llevar a su hijo a la Kedat Yitzhak, a la prueba máxima que tuvo Abraham, llevar a su hijo a sacrificarlo en el monte Moriah, que fue el futuro lugar donde se estableció el templo de Jerusalén hasta hoy en día, donde está el muro de los lamentos. Y es el mismo burro que Moshe utilizó, es el mismo burro que usó Moshe Rabenu cuando Dios le dijo en la zarza ardiente, ve a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dice la Torá que Moshe montó sobre ella, sobre él, a su familia, a su mujer y sus hijos. Perdón, ¿no? Y fue hacia Egipto.
y es el mismo burro que va a venir el Mashiach montado sobre él. Tenemos 3 veces mencionado el hecho del burro, y esto tiene que ver con es algo maravilloso, tiene que ver con el proceso de preparación del mundo para llegar al momento de la revelación del Mashiach. En Abraham, el primer burro mencionado en la Torá, habla que Abraham no montó el burro, ni lo montó a su hijo arriba del burro, sino que montó en el burro los elementos, etaesh, betamajelet, o sea, el fuego y las leñas, y todo lo que él iba a usar para llevar a cabo el pedido de Dios. En Moshe dice que él montó a su esposa y a sus hijos sobre, pero él no se montó arriba del burro. Y en el Mashiach dice que el Mashiach mismo va a venir montado sobre un burro. El hasidismo interpreta esto como lo siguiente. La palabra burro es hamor en hebreo, que viene de la palabra homer, materia, materia prima, materia. Entonces, ahí la Torá nos está marcando el proceso de preparación del mundo. Abraham, que todavía no había sido la entrega de la Torá y que recién empezábamos a conectar divino con mundano, la materia iba a ser útil para llevar a cabo la voluntad de Dios, solamente era usado el homer, lo material, para llevar los instrumentos para cumplir la voluntad de Hashem. Ya con Moshe hubo un gran avance. Dios bajó al monte Sinaí, se reveló en el monte Sinaí y nos dio la misión de traer divinidad al mundo. Por eso ya el burro que usa Moshe es un burro donde ya van personas sobre él, ya la persona se relaciona con el homer, con la materia mundana, y a través de su utilización correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios, la va transformando e impregnando de divinidad. Y finalmente, cuando ya llega el Mashiach, significa que el mundo ya ha refinado toda la materia y que todos los rincones de la humanidad, del cosmos, están listos para recibir al Mashiach. Significa que el homer, que la materia mundana ya está refinada y preparada para que el Mashiach, que es la epítome de la revelación divina en el mundo, ya pueda usar materia propiamente dicho a lo largo de todo el galut que hicimos mitzvot, cumplimos mandamientos de Dios con cosas materiales. Nos pusimos un tefilín de cuero, comimos una matzá de harina, y así cada mitzvah dimos de acá con dinero material, no solamente abstracto, y así cada mitzvah tiene que ver con la materia. Fuimos refinando y transformando la materia para que ya sea un vehículo, la materia para traer divinidad al mundo. Ese es el concepto. Pero el Talmud nos dice que si el Mashiach, el mundo y el pueblo de Israel van a ser merecedores, vamos a recibir al Mashiach sobre una nube celestial, un hecho milagroso, un hecho que llama la atención. Y si no, va a venir como una persona pobre montada arriba de un burro. Esto nos está dando la pauta que hay 2 formas que el Mashiach venga. La primera forma, si el mundo es merecedor, van a haber inmediatamente milagros en el mundo. Y vamos a ver muchas de las profecías que están escritas en el Tanaj, por ejemplo, que todos los árboles van a ser frutales. Todos los árboles. Hoy tenemos árboles frutales y hay árboles que son para sombra, para leña, para otra. Todos los árboles van a dar su fruto. Más aún agregan nuestros sabios que los árboles, cuando Dios le dijo la orden a la creación de la vegetación de los árboles, dijo Etzpri o Sepri, un árbol frutal que produce frutos. La orden era que el árbol también sea frutal. Y la tierra dio solamente un árbol hacedor de frutos. Esto se va a cumplir, que el árbol sea frutal, también se va a cumplir en la era mesiánica. Y así sobre ello hay muchos pasajes, los cuales hablan de alteración en la naturaleza humana. Entonces, el Rebbe responde de la siguiente manera. Hay 2 etapas. La primera etapa, no va a haber cambios en el mundo más que el reconocimiento por toda la humanidad
en la autoridad del Mashiach, y todos van a aconsejarse y seguir su guía en todas las naciones del mundo. Pero por cuanto que en ese momento todas las naciones del mundo, al reconocer en la autoridad del Mashiach, van a empezar a reconocer a Dios y van a empezar a profundizar en el conocimiento divino, eso los va a llevar a ayudar a cada judío para que se libere de, primero que todo, las opresiones, persecuciones y todas las angustias que nos puede provocar a nosotros. Y también, como dice el profeta, y serán los ministros y los reyes de ellos tus amamantadores y tus cuidadores. O sea, ellos, al apreciar el valor del Yehudí, para qué Hashem lo creó, entonces los reyes y gobernantes del mundo van a cuidar al pueblo de Israel y que nadie moleste, que ninguna molestia produzca en ellos. ¿Eso qué va a producir? Que el pueblo judío tenga tranquilidad para el estudio de la Torá y para el conocimiento de la divinidad, y a través de que se avanza en esa época, se van a empezar a revelar milagros maravillosos, y cada vez más intensamente, y todo esto estamos hablando en la era mesiánica, no en la era del Olam Abba, que es la era de la resurrección, que va a pasar más adelante. Entonces, la respuesta, Maimónides habla, de acuerdo a la ley judía, lo que es mínimo e imprescindible, cómo va a venir el Mashiach. Maimónides establece que en la halajá, la mínima que va a pasar es esto, que no va a haber, hay una gran discusión talmúdica, si van a haber milagros o no. Entonces, Maimónides establece que lo mínimo que tiene que pasar, que no van a haber cambios, que el mundo va a seguir su curso normal, y solo después, cuando avancemos en la era mesiánica y en la revelación de la divinidad y demás, entonces, como dice acá el texto, no supongas que en la era mesiánica, cambiará alguna faceta del mundo natural, o que aparecerán innovaciones en la obra de la creación. En cambio, el mundo continuará según su patrón natural, o sea que toda la naturaleza seguirá. Si bien está escrito el lobo morará con el cordero y el leopardo yacerá con el cabrito, esa es la profecía de Isaías, según Maimónides y según este nivel, estos son palabras, son metáforas y parábolas, que se refiere a todas las profecías similares acerca del Mashiach, son metáforas diciendo que el cordero, el lobo y el leopardo hace alusión a las naciones del mundo feroces que persiguieron al pueblo judío, y después, y el cabrito se refiere al pueblo de Israel, que en ese momento va a haber una convivencia armoniosa y pacífica entre las naciones del mundo y el pueblo de Israel, y no nos van a perseguir, es según la interpretación que le da Maimónides a estas profecías. El Rebbe explica que el Rambam anticipa 2 etapas en la era mesiánica. Durante la primera no ocurrirán ningún cambio con respecto al patrón natural del mundo, como dijimos, y durante la segunda etapa de esa misma era mesiánica sucederán todos los milagros predichos por nuestros profetas y el Talmud. Con esta sugerencia simple, pero a su vez brillante, el Rebbe resuelve una cuestión que ha perturbado a los estudiosos de la Torá durante generaciones. ¿Cómo era conciliable que Maimónides afirma que no iba a haber milagros, y sabemos que el Tanaj está lleno de profecías que sí iban a haber milagros y de grandes cambios? La respuesta entonces tenemos 2 posibilidades. Si el mundo va a estar listo y merecedor, el pueblo de Israel directamente van a ver los milagros, y si no, van a ser en 2 etapas. Y hay una tercera explicación que el Rebbe nos da, algo realmente extraordinario, que en el mundo va a haber tantos cambios previos, pero van a ser naturales, que la persona no los va a llamar como un milagro. Van a cambiar tanto las cosas, la tecnología, la ciencia y el uso de la vida,
que se nos va a incorporar a nosotros como algo natural, pero va a ser un milagro que el propio protagonista del milagro no reconoce, no se admira por el milagro. En Balanés Makir Benizó, que este es el nivel de milagro más alto. Tenemos un milagro rimbombante, que ocurrió algo, nos llama la atención. Después tenemos el milagro de la vida diaria, que es un milagro que nuestro cuerpo funcione, que nuestros ojos funcionen, que todo el mundo funcione cronológicamente y sincronizadamente, todo el sistema planetario. Es un milagro, pero como ya se hace teba, se hace natural, no lo llamamos un milagro. Es el milagro embestido en la naturaleza. Y después tenemos un milagro mayor, que ocurre milagros extraordinarios, pero a nosotros ya no nos llaman la atención, están incorporados, que esto es lo que está pasando ahora. Esta charla que estamos dando, de esta manera, que estamos reunidos, como dije varias veces, en distintos lugares del mundo, y todos nos podemos ver y podemos compartir, escuchar, ser vistos, opinar, es realmente algo que si le contábamos a un hombre hace 50 años, era para que nos ponga un chaleco de fuerza y nos internen. Este hombre está delirando. Bueno, y para nosotros es lo más natural y lo usamos un montón de veces al día, así como esto. Vamos viendo en muchas otras características que en las comunicaciones, en las percepciones, o, por ejemplo, que una biblioteca de 3.000, de 5.000 volúmenes entren en un chip tan pequeño, es algo realmente llamativo. La persona no lo podría entender. Antes, para que esa biblioteca tenga cabida, necesitábamos varios metros cuadrados llenos de estanterías para poder colocar los libros. Y hoy en un pequeño chip lo podemos almacenar. Todo esto lleva y muestra que hay una alteración de la naturaleza. El punto central de ello es que en la era mesiánica la materia y el cuerpo van a ir adquiriendo las características del espíritu, de lo espiritual, de la neshama, del alma. El alma puede estar acá y allá al mismo momento. El alma es eterna y no muere. El espacio físico es distancia, porque está aplicado en tiempo y espacio. Son las condiciones básicas que necesita lo físico. En cambio, lo espiritual, a pesar que tiene tiempo y espacio, es una dimensión distinta, es más arriba o más abajo, más elevado o menos elevado. En la era mesiánica, y como parte de esa preparación a la era mesiánica, van a haber cambios en el uso de la materia, en el uso de la tecnología y en el uso del tiempo y espacio. Esto es una prueba, lo que estamos haciendo ahora es una prueba de ellos, que a pesar que estamos muy distantes, estamos todos juntos y estamos unidos compartiendo una clase de Torá. Entonces, estos hechos son milagrosos, son impensados en toda la historia de la humanidad hasta 20, 30 años atrás no más, que ya estábamos entrando en la preparación y en el condicionamiento del mundo para la era mesiánica, y por eso estos cambios van a seguir cuando venga el Mashiach, y van a ser ya para nosotros parte de la naturaleza. ¿Por qué? Porque somos merecedores de la misma, y a medida que avance en la era mesiánica, y avance la revelación de la divinidad y demás, vamos a tener otros fenómenos. Por ejemplo, el Talmud dice que cuando venga el Mashiach vamos a recoger el pan del campo, ¿sí? O la ropa va a producirse directamente en el árbol. El algodón va a salir una ropa, una camisa, una remera. Esto dice así literalmente el Talmud. Uno se llama la atención y dice, ¿cómo puede ser eso? Y la respuesta la tenemos hoy en día. Cada día más el mundo avanza a que la intervención del humano sea menor en la producción, a través de todo tipo de tecnologías, hasta la última generación, la inteligencia robótica, donde el robot puede hacer todo tipo de actividad. Ayer leía que inclusive descubrieron un robot que puede atender el coronavirus y están en muchos lugares ya en las terapias usando robot para no arriesgar a personas. Entonces, esto es
que la persona va a estar tranquila en su casa, va a tener tiempo de estar libre para estudiar Torá, y no va a estar angustiado por ganarse el pan. Y el pan se va a producir desde la semilla que se planta en el campo hasta que llega el pan a mi mesa. No va a tener que intervenir nadie, solo se va a procesar y va a llegar a mi mesa sin esfuerzo alguno. Esto es una alteración de lo que dice el Talmud, o lo mismo la ropa. Va a ser todo automatizado y usado por la tecnología que va a llegar a mí sin la intervención y el esfuerzo del hombre, como era la premisa que Dios le dio a Adán. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Ese era el inicio del trabajo para transformar la materia y unirla a la materia con el Creador. Ahí necesitamos la intervención nuestra. Cuando llegamos a la era mesiánica, que ya la materia está refinada y que todos verán en ella la divinidad, ya no es necesaria la intervención del hombre, y por eso un montón de hechos van a ocurrir que parezcan milagros y van a ser llevados adelante, y hoy entendemos mucho más y con mucho más profundidad un montón de términos talmúdicos, términos cabalísticos, que la ciencia y los descubrimientos que Hashem nos permite en esta época, y que esto empezó, como dije la vez pasada, hace más o menos 250 años atrás, en el año 5600 de la creación, empezó a haber torrentes de conocimiento, tanto en lo espiritual como en lo mundano, de los abismos de la tierra, y esos conocimientos están llevando y deberían llevar al menor esfuerzo del ser humano en la intervención para conseguir su alimento, para conseguir sus necesidades básicas, que al principio de la creación hacía falta transpirar mucho la camiseta, como Dios le dio el mandato a Adán. Eso va a introducirnos en una etapa donde el mundo va a traer varios conceptos. Poner si podés, Ari, los sucesos que van a ir ocurriendo. Los hechos que van a ocurrir en el mundo, hay 6 puntos, 7 puntos que van a ir sucediéndose. Y el primero que dice la reconstrucción del Beit HaMikdash. Dios va a construir el Beit HaMikdash. Eso va a ser la misión del Mashiach, y como explicamos la vez pasada, que hay 3 intervinientes en la construcción del Beit HaMikdash. Por un lado dice que Dios va a bajar del cielo el Beit HaMikdash construido. Por otro lado, Maimónides dice que una de las misiones del Mashiach es construir el Beit HaMikdash en su lugar. Y por otro lado nos dicen que cada judío, a lo largo de la historia, haciendo una mitzvah, es un ladrillo para la construcción del Beit HaMikdash. Entonces acá vemos que hay 3 partes que construyen. Dios va a construir y va a traer el Beit HaMikdash celestial, y por consiguiente este tercer Beit HaMikdash va a ser eterno, va a ser perpetuo. Así afirma Dios en el Tanaj, que no se va a destruir nunca más. Los 2 anteriores fueron hechos por el hombre, el primero por el rey Shlomo y el rey David, el segundo por Ezra y Cores y toda la ayuda que tuvieron, y por eso se destruyeron. Pero el futuro Beit HaMikdash, como lo va a construir Dios espiritualmente, celestialmente, y el Mashiach físicamente, y cada uno de nosotros, a través de nuestro accionar, fuimos poniendo para que el Beit HaMikdash sea algo eterno. Por eso es la primera misión que trae al respecto. La segunda misión que va a cumplir el Mashiach, la reunión de los dispersos de Israel, de todos los rincones de la tierra, como hay varios versículos, no quiero extenderme mucho, pero en distintos profetas de Israel, que voy a recoger a los dispersos de Asiria, a los dispersos de Cush, y también de todos los rincones de la tierra, de todas las islas del medio del mar, de ahí te recogeré, que Hashem nos va a hacer Kibbutz Galuyot, para llevarnos a todo el pueblo de Israel, y esto va a ser Baesaet Gemal Kanfene Sharim, lo voy a llevar a ustedes sobre águilas
alas de águilas, que se refiere a compañías aéreas, ¿sí? O sea, con aviones. O sea, la expresión de águilas no son águilas literalmente. En aquel entonces no existían los aviones, pero el profeta nos quería dar a entender que íbamos a volar por el cielo y que eso es lo que está produciéndose. Inclusive también voy a hacer referencia que en Israel, antes de la destrucción del primer Beit HaMikdash, primero 10 tribus de Israel fueron llevadas a exilio y están detrás del Nahar Sambatión, dice, y están perdidas, se perdieron, nosotros no tenemos conocimiento de ellas. Muy esporádicamente últimamente aparece algún personaje, algún mensaje en Israel que hablan de, pero nadie sabe dónde están, y son parte del pueblo de Israel. Y todos los judíos que existimos ahora somos básicamente, mayoritariamente de la tribu de Judá, de Yehudá, de Benjamín, de Binyamin, y un poquitito de cada una de las tribus que se infiltraron en el reino de Judá, que sobrevivió al reino de Israel, y somos todos los judíos que estamos dispersos en el mundo. El Mashiach va a recoger a todos y va a también traer a esas 10 tribus perdidas, que nosotros no tenemos noción. ¿Y por qué? Justamente escuché una vez por qué Hashem la sacó, porque no estaba seguro Dios que iban a poder pasar los sufrimientos del Galut, los desafíos del Galut. En cambio, los descendientes de Yehudá, que el Yehudá viene a Pamo de Hashem, en esta ocasión voy a reconocer a Hashem, tenemos ese espíritu valiente de entrega, de tenacidad, de Am que Sheoref, un pueblo tenaz, y por eso Hashem nos dio la misión de dispersarnos en el mundo para conectar al mundo con su creador y traer divinidad a esos lugares. Como acá vemos una de las profecías que dice en Isaías, no temas, porque yo estoy contigo, dice Dios, y yo traeré tu simiente desde el este y desde el oeste, te reuniré, y diré al norte, entrega, y al sur, no retengas al pueblo de Israel, o sea, entrega a los Yehudim, y al sur, no retengas, trae a mis hijos desde lejos, y mis hijas desde los confines de la tierra. O sea, vemos claramente como que acá el profeta Isaías habla de Kibbutz Galuyot, que esa es la segunda misión que tiene que cumplir el Mashiach, reunir a todos los dispersos de Israel, y que el mundo nos va a apoyar, nos va a ayudar para que eso sea una realidad. Hay discusiones, como explicamos en alguna ocasión, ¿qué va a ocurrir primero? Si la reconstrucción del Beit HaMikdash o la reunión de los dispersos de Israel. Talmúdicamente y alágicamente hay distintas opiniones. Maimónides establece que primero va a ser la reconstrucción del Beit HaMikdash y tras de eso va a haber la reunión de todos los dispersos del pueblo de Israel en todos los rincones del mundo. Y como dijimos anteriormente, que en esta ocasión no va a haber elección. Todo judío va a tener que ser recogido, y no como ocurrió en la salida de Egipto, que el judío que no quiso salir de Egipto se quedó ahí, y de hecho fue la mayoría que quedaron en Egipto y quedaron ahí. En cambio, en la era de la era mesiánica dice lo idaj mimeno nidaj, no va a quedar ninguno marginado, ningún judío va a quedar retraído. Y la semana pasada explicamos que una de las cosas que promete Maimónides en la ley judía, como parte de la ley judía, y dice, prometió la Torá que finalmente todos los judíos vamos a hacer teshuvá. Y teshuvá tiene que ver con un nivel de acercamiento a Dios más allá del cumplimiento de Torá y mitzvot. Es un nivel todavía más alto, y por eso el Talmud afirma que el lugar que alcanzan los retornantes de Israel, ni siquiera los justos más justos de Israel pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque es entregarse y la teshuvá, como en el año 1941 el rey anterior salió con una campaña muy fuerte y dijo lealtar le teshuvá, lealtar le geulá, que el mundo ya estaba listo en 1941 para la llegada del Mashiach, y que en ese momento con la teshuvá estábamos inmediatamente con la geulá shlema, y que a partir desde entonces
se fue acentuando año a año, y en distintas ocasiones el Rebbe nos hizo ver momentos especiales que eran pasos gigantes para acercarnos a la era mesiánica, para acercarnos al momento de la revelación del Mashiach. A continuación de eso, va a haber conciencia y conocimiento de Dios. Es otra de las misiones, Kulam Yeduoti, todos me conocerán a mí, y no solamente el pueblo de Israel, que obviamente es eso, sino también todos los seres humanos del mundo adquirirán conocimiento de Dios, conciencia de Dios. Y esto es algo revolucionario, porque hoy en día nosotros podemos entender, como dice Maimónides, podemos entender lo que no es Dios. Todo lo que nosotros captamos no es Dios, porque es limitado, porque tiene sus falencias, y nosotros podemos tener fe y imaginar abstractamente cómo está compuesto Dios, cómo se maneja, qué facultades tienen, pero no tenemos conocimiento de Dios. En la era mesiánica, dice el Pasú, Kulam Yeduoti, todos me conocerán a mí, y ya no enseñará uno al otro respecto a Dios, porque todos los seres humanos vamos a ver, vamos a entender, vamos a tener conocimiento de divinidad absoluta. Y el hecho de ese acercamiento no va a producir que el hombre pierda confianza, pierda respeto, reverencia hacia Dios. Al contrario, el mayor conocimiento va a llevar a una profundización de la misma. Y este proceso es el proceso que está llevando a cabo la ciencia. No me quiero extender, pero hay algo fabuloso, porque antes la ciencia hablaba de que eran fuerzas que se encontraban, el viento, esto, cómo se constituían la cosa, y en los últimos años va cambiando y habla del núcleo. Cada vez habla de un núcleo esencial que es la fuente de vida de todo, porque cada día la ciencia, que es un conocimiento que va descubriendo, y por eso la ciencia va permanentemente alterándose y es falible, porque lo que servía ayer, hoy ya descubrimos que no sirve y que no era así, y ese es el camino al conocimiento, nos va a llevar finalmente Dios. Por eso todo esto está pasando en nuestra previa a la llegada del Mashiach, para que llegamos a conocer a Dios, a percibir a Dios, a sentirlo en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Y cuando miremos el mundo, como dice Maimónides en el final de su libro, y está traído en el Tanaj, que el conocimiento de Dios cubrirá la faz de la tierra como las aguas cubren a la mar. Cuando las aguas cubren a la mar, significa que todo lo que hay adentro del mar, que sabemos que hay peces, hay vegetales, hay todo un mundo entero, pero todo ese mundo depende y es parte del Creador directamente. Y por eso, en cambio en la tierra, cada uno se siente independiente. Cuando llegue el momento de la revelación del conocimiento de Dios en el mundo, todo lo que miremos, vamos a ver lo prioritario que es eso. No vamos a ver la montaña, sino vamos a ver la divinidad que hay en la montaña. Cuando veamos la comida, vamos a ver, o la carne de nuestro cuerpo, vamos a ver la divinidad que la imbuye y que le da vida. Y eso, lo que dice el Pasú, no por el pan vive el hombre, sino por toda palabra divina vive el hombre. Es decir, que lo que nos da vida en verdad, lo que nos da existencia, es la palabra divina que trae a existir el pan, solo que nosotros no la percibimos y creemos que los nutrientes del pan son los que nos dan vida. Pero, ¿por qué? Porque la palabra de Dios está oculta, no la vemos. Cuando venga el Mashiach, se va a revelar toda la divinidad oculta, y cuando veamos un objeto, vamos a ver la divinidad que hay en ese objeto, la fuente de su existencia. Y por eso va a ser como el mar, que la divinidad va a ser parte nuestra, como que Dios va a estar incorporado a nosotros, o nosotros incorporado a Dios. Y cuando veamos un objeto físico, vamos a ver la divinidad del objeto físico. Eso va a ser lo del conocimiento de Dios que va a traer el Mashiach al mundo.
El próximo paso que tiene el Mashiach como misión, Ari, si podés, va a ser la paz universal, armonía total en el mundo, va a haber convivencia extraordinaria, a punto tal que el profeta de Israel vaticina que las armas y todos los pertrechos de guerra se van a utilizar para digamos, el cultivo y arados y para el bien del mundo. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque en ese mundo, en ese momento va a haber un culto universal que es Dios, ¿sí? Y todos los seres humanos del mundo van a reconocer únicamente en Hashem Echad Ushmo Echad, el nombre de Él uno solo, un solo Dios para todo el universo. Hoy tenemos diversidad, tenemos multiplicidad de pensamientos, de creencias, inclusive lamentablemente muchas veces las divisiones religiosas llevaron a matanzas, persecuciones, derramamiento de sangre. Todo eso es por el egoísmo del hombre y porque el hombre se siente superior. Cuando conozcamos la verdad y conozcamos la esencia de Dios, va a haber un solo culto para universal, y todas las naciones van a conocer Shem Echad, un solo creador, que eso es, como explicamos la última vez, parte del proceso que hoy está la humanidad, con las diversas religiones que fueron acercando al humano a la idea de un Dios y la idea de un precepto de pago y recompensa, y cuando venga el Mashiach van a darse cuenta cada uno del error, cuán distante estaba de la verdad, y van a reconocer en Dios como un hecho universal. Y eso va a traer paz y armonía universal en el mundo. ¿Qué significa? Que ya no va a haber dos cosas. En primer término, no va a haber más hambre. Y como consecuencia de que no va a haber más hambre, no va a haber más guerra. Hay 4 cosas que Maimónides menciona en el final de su libro y habla de lo siguiente. Que en la era del Mashiach van a ocurrir 4 cosas. En esa era, dice, como dice acá el texto, en aquella era no habrá hambre ni guerra, ni envidia ni competencia, porque fluirá el bien en abundancia y los placeres abundarán como el polvo. Esto es muy interesante, este texto, vamos a detenernos a analizarlos un poco. Y el Rebbe explica que acá Maimónides está estableciendo 2 etapas en esa era, y explica lo siguiente. El hambre es la consecuencia de la guerra. Los países entran en guerra por conflicto, porque cuando les falta cosas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia del motivo de ello. Entonces, cuando ya no haya hambre, porque va a haber abundancia del bien infinito, indudablemente no va a haber guerra, porque los hombres entienden que, y la envidia por lo que no tengo es lo que produce la competencia, que en nuestro mundo actual es muy presente, que vivimos en competencia y buscar lo que no tenemos y no estamos satisfechos por lo que no tenemos, y no apreciamos y no valoramos lo que sí tenemos. Entonces, esto es lo que explica que Maimónides habla de 2 etapas. En la primera etapa no va a haber más guerra en el mundo. El mundo va a vivir en armonía y en paz. Y eso es consecuencia que no va a haber más guerra. Y la consecuencia que no va a haber más hambre. Y el no va a haber más hambre es consecuencia que va a haber abundancia tal de una manera que va a ser tan generosa la abundancia como el polvo de la tierra. Y después habla que no va a haber envidia ante los hombres, un hecho realmente fenomenal. Perdón. Y consiguientemente no va a haber competencia entre ellos. Eso es porque como el hombre va a entrar y su aspiración máxima va a ser como en el conocimiento de la divinidad. ¿Por qué? Porque ¿qué cosas nosotros anhelamos? ¿Qué cosas nosotros deseamos? La que cuesta conseguir. El oro es valioso y hay poco, y por eso es muy caro. Los brillantes hay pocos y por eso son muy caros.
En cambio, el agua, que es un elemento esencial para la vida, es una de las cosas menos costosas. El respirar es gratis. ¿Por qué? Porque es fundamental para la existencia de la persona. En cambio, las cosas valiosas son lujos que no son indispensables, y por eso la persona persigue, y por eso puede llevar a conflictos, a envidias, a competencias feroces entre las personas. Como en aquel entonces va a haber, por un lado, abundancia absoluta de ella, pero también va a haber otro aspecto, que las personas vamos a poner nuestro énfasis de vida no en lo material lo vamos a tener todo listo, no vamos a tener que esforzarnos para comer, no vamos a tener que esforzarnos para vivir tranquilos y en paz y en armonía, porque todo lo que lleva a la perturbación humana actual y a la angustia para sobrevivir va a desaparecer. El pan lo vamos a tener listo, sin esfuerzo, automáticamente Hashem nos va a hacer la ropa, en el mundo va a haber conocimiento divino, no va a haber más hambre, entonces todo ello lleva a una abundancia increíble, que la persona no la va a perseguir, entonces va a focalizar su mente, su corazón y sus anhelos en cuestiones más elevadas, es en el conocimiento divino, y en eso hay dos partes. Está el conocimiento de la Torá, por eso dice Maimónides que al final los judíos van a tener la capacidad de descubrir lo oculto, y como dice el versículo, que jóvenes y chicas y chicos van a ser profetas, y los ancianos vamos a ver los sueños consumados, o sea que va a haber profecía en el ser humano común. ¿Por qué? Porque vamos a focalizar nuestro pensamiento en el conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios va a ser tan profundo, tan interesante, como el Rebbe da un ejemplo muy, muy lindo, que una persona, por ejemplo, que ya ha crecido y ha progresado, y hoy tiene una flota increíble de camionetas para trabajar, para su placer, de autos, obviamente que él no va a anhelar y no va a desear al cochecito de juguete que él jugaba cuando tenía 2 años, porque fue otra etapa. Cuando él tenía 2 años no tenía más que ese juguetito, pero hoy que ha progresado y ha llegado a tener toda una flota real de autos, no va a estar extrañando ese cochecito. Lo mismo va a ocurrir en la era mesiánica, que el conocimiento va a ser tal, el progreso va a ser tal, que no nos vamos a quedar con las menudencias, con las cosas que no necesito hoy yo esforzarme por ello. Por eso el oro, dice Maimónides, y afirma, va a ser como el polvo de la tierra. Es otra de las etapas increíbles que vamos a tener y que van a ocurrir en la era mesiánica. Y más aún, como Dios va a erradicar el mal de la tierra, el mal va a ser erradicado de la tierra, y todas las perversiones y todas las distorsiones y todas las fuerzas malignas van a desaparecer, porque el mal fue creado por Dios, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, y no como otras teologías, que está Dios y está Satanás. Entonces, son dos poderes que gobiernan el mundo, el mal y el bien simbolizado en Dios. Eso no es monoteísmo. Para el judío está absolutamente y tremendamente prohibido creer que hay dos poderes. Hay un solo poder, Dios, Hashem Echad, esencia, que ese poder es el que creó el mal y creó el bien, con funciones diferentes. A partir del pecado que cometió Adán, y por eso fue expulsado del Edén, el mal y el bien se mezclaron. O sea, el hecho que él contradijo la voluntad de Dios, se rebeló a Dios, dio fuerzas a las nutriciones del mal de poder proveerse del bien. Y por eso hoy no hay cosa que sea bien absoluto, únicamente bien, y no hay cosa que sea maldad absoluta. Algo de bueno tiene. ¿Por qué? Porque están entremezclados entre sí, y entonces el mal y el bien, y esa es la lucha del hombre, poder separar Abodata Birurim, el trabajo de refinamiento
es refinar las chispas de santidad que hay inmersas en las cosas mundanas o a veces inclusive perversas e inmundas. Pero todo lo creado por Dios, todo, sin excepción, lo que más y más lejano imaginás, fue creado para servir al Creador. Fueron creados, son parte de la creación y Dios los sostiene. No se sostienen solos. No hay nada que tenga fuerza independiente de nutrirse por sí misma. Todo requiere de la energía divina para existir, y eso, cuando venga el Mashiach y se separe, dice Dios, la fuerza del mal, de la impureza, de la perversión voy a erradicar de la tierra, y no va a haber más mal, no va a haber más malicia, no va a haber energías de maldad, el Satanás va a ser entregado a que ya no va a existir más. ¿Y qué va a pasar entonces? Entonces en nuestras vidas va a ocurrir un fenómeno. Hoy en día, cada decisión que tomamos, cada pensamiento que tenemos, cada palabra que hacemos, ¿qué nos pasa? Tenemos un conflicto interno. La lucha interior, si hacer lo que el Yetzer Hará nos dice, nos sugiere, y luchar contra ello, o hacer lo que debemos hacer. Hay una lucha interna permanente. En aquel entonces, en la era mesiánica, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? El mal no está más, el Yetzer Hará lo van a sacar de nuestro cuerpo. ¿Y cuál va a ser nuestra lucha de convivencia? ¿Entienden la pregunta? ¿Sobre qué vamos a luchar? Entonces ahí va a haber un cambio radical que vamos a explicar extensamente la semana que viene, sobre el cambio que va a haber en el ser humano, en sus aspiraciones, en sus anhelos, en sus deseos, y todo lo que hoy para nosotros es relevante, la apariencia, las posesiones, los yates, las cosas todas mundanas, van a perder ante nuestros ojos valor absoluto, no van a tener ningún valor, y por eso no vamos a tener envidia, no vamos a tener competencia, porque nuestro ser va a adquirir un conocimiento tal y de tan profundidad que eso lo va a ver como el polvo, que cuando uno tiene polvo arriba de una ropa, ¿qué hace? Trata de sacársela, ¿sí? No es relevante, no es significativo para mí. También va a ocurrir en ese momento que todo lo material y todo lo mundano y todos los lujos que hoy para nosotros a veces son desesperantes poder conseguirlos, van a perder protagonismo, pero no porque no son valiosos y nos vamos a encerrar a estudiar la Torá de una manera media. No. Va a ser porque nosotros vamos a adquirir una capacidad, un entendimiento, una dimensión de seres humanos que vamos a poder valorar el significado del entendimiento. Vamos a poder apreciar lo que significa estudiar en algo profundo al respecto. Y por eso no es que vamos a sentir un placer increíble, un placer eterno. Hoy, cuando nosotros conseguimos la meta de algo material, tenemos una gran casa, compramos un gran yate, compramos criptomonedas, qué sé yo, nos sentimos, pero no es un placer permanente, es un placer temporal. En el momento lo disfrutamos, tenemos placer, pero no es un placer eterno, porque eso no es eterno y se desgasta, y porque nosotros prontamente vamos a tener aspiraciones mayores a ese lujo que tenemos. En cambio, el placer que vamos a sentir en la era mesiánica va a ser un placer, y va a ser un placer permanente, profundo, intacto, porque ese placer no se derrue, ese placer no pasa de moda, y ese placer está relacionado con algo profundamente inserto en mi ser, en mi alma y en mi esencia. Por eso dice acá el Rambam, avanza diciendo en las leyes de Melahim, los sabios y los profetas no alenaban que la era del Mashiach consistiera en dominar sobre el mundo entero, o sea que Israel va a ser el poderoso, va a ser el mandamás. No, esa era la aspiración, a pesar que eso tal vez de hecho va a ocurrir porque el mundo va a valorar y va a entender la importancia de la elección que hizo Dios antes de la creación del mundo, como nos puso responsables de llevar el mundo a su meta,
a través de la Torá y las mitzvot, ¿sí? Gobernar a las demás naciones, ser exaltados por ellas, ni comer, ni beber, ni celebrar. No esa va a ser la aspiración de nuestros sabios. Más bien, desearán ser libres para sumergirse en la Torá y su sabiduría sin presiones ni interrupciones, que nada nos perturbe, que ninguna ley, que ningún país, que ningún soberano, que ninguna situación nos angustie, nos perturbe de ese momento. Y por eso ese va a ser el verdadero anhelo de la era mesiánica, que ya estamos viviendo sus momentos. Estamos en pleno momento de la revelación del Mashiach, muy cerca a la misma, muy especialmente, y por eso, para ir preparando, terminar, este próximo domingo, 3 de Tammuz, es el 3 de Tammuz, convergen 3 hechos interesantes. Por un lado, se cumplen el 40 ciclo, 40 años del estudio de Maimónides. En su momento el Rebbe pidió a todo Yehudí que estudie Torá y que estudie Maimónides, y lo dividió en 3 categorías. La primera categoría, estudiando 3 capítulos de Maimónides, de sus 14 libros del Mishneh Torá. En un año, en el ciclo anual, se culmina el estudio de todo Maimónides. Pero obviamente que eso no es tan fácil, porque lleva su tiempo y uno tiene que tener entrenamiento. El Rebbe dio la segunda opción, que cada judío estudie un capítulo por día, y en 3 años culmina el estudio de todo Maimónides, que eso hay mucha gente que hace eso porque es más posible ponerlo en práctica. Y el tercer propuesta que el Rebbe dijo, para aquel que no tiene conocimientos vastos de Maimónides, o mujeres o chicos menores de Bar Mitzvah, la propuesta de estudiar el Sefer HaMitzvot, el libro de los preceptos, y que cada día tenemos la posibilidad de estudiar los preceptos seleccionados, para que en el ciclo anual terminemos el estudio y el aprendizaje de todos los preceptos, que eso es muy cortito, es media página, que aquel que lo quiera hacer realmente, hoy hay en español una posibilidad práctica de ponerlo todos los días, en algún momento del día, estudiar Rambam. Esa fue la propuesta que el Rebbe hizo hace 40 años atrás, y a partir de ahí hubo una revolución, y el Rebbe dijo, ¿por qué el Rambam? ¿Por qué Maimónides y no el Talmud, como hay otras costumbres o en fin, otras maneras? Porque el Rambam tiene la condición de unir a todo el pueblo judío, porque todas las alajot, que es un libro de alajot, desde el monte Sinaí hasta la era mesiánica y más, están todas incluidas, es el único libro que lo hace, y son para todos los judíos por igual. Entonces, a través de eso estamos llevando a cabo el conocimiento de la Torá en su dimensión y el acercamiento de los corazones del pueblo de Israel. Este próximo Gimel Tammuz, como un hecho casual, porque no siempre justo al finalizar el año en Maimónides, cada año va siendo una fecha distinta, de acuerdo a cómo se termina el ciclo, va a caer el día domingo. También el próximo domingo es el día de la desaparición física del Rebbe, que este año se cumplen 30 años, no de la desaparición física, sino de que el Rebbe nos pidió el 28 de Sivan, el 28 de Nisan, después de Pesach, en un Shabbat muy fuerte que el Rebbe habló, que yo ya hice todo lo que está a mi alcance, y le dejo ahora en vuestras manos preparar al mundo y traer al Mashiach. Yo ya hice todo lo que pude y no lo logré, y ahora le deja depositado el Rebbe a cada Yehudí en cada región del mundo esa responsabilidad. Y el Rebbe nos incentivó entonces a estudiar de adentro las leyes, la Torá que va a traer al Mashiach, o sea, todo lo referente al Mashiach. ¿Para qué nos incentivó a eso? Y cada vez profundizar más, para que entendamos que lo que está pasando a nuestro alrededor no son casualidades. Estamos en el proceso
de la llegada del Mashiach. El Mashiach ya está entre nosotros. Y como dijo el Rebbe en ese momento, Ine Mashiach va. He aquí el Mashiach está acá entre nosotros. Solamente tenemos que abrir los ojos para verlo, para ver que está entre nosotros, para ver que el mundo está listo para recibir al Mashiach. Y por eso lo vamos a conseguir a través de estudiar temas en profundidad del Mashiach, que es lo que estamos haciendo, esta propuesta, y paralela a esta propuesta hubo este año, especialmente desde el 28 de Nisan, en el mundo, infinidad de shiurim, clases, conferencias referidas a explicar profundamente respecto al tema del Mashiach, y eso va a culminar el día 3 de Tamuz, el día que el Rebbe devolvió su alma a Hashem. Y también, siempre yo digo, entre los Hasidim, en el año 5768, el Rebbe anterior, 1927 creo que fue, el Rebbe anterior fue llevado a la cárcel soviética por difundir judaísmo. Los bolcheviques lo llevaron a la cárcel, y estuvo en la cárcel de Spalerno varias semanas, y después, el día 3 de Tamuz, le comunicaron al Rebbe que quedaba libre, y libre significaba libre de la pena de muerte, porque en el expediente de él lo primero que decía pena de muerte. Después borraron eso y quedaba libre, pero lo iban a mandar a destierro, a una ciudad lejana, Castramá, y la idea de ellos era no crear un mártir, sino sacarlo del medio de la comunidad para que se olviden de él. Esa notificación era un día domingo, como este año, que le notificaron al Rebbe que salía de la cárcel, que vaya a su casa a preparar sus elementos, y en 6 horas se tenía que presentar en la estación del tren para viajar a esta ciudad, a Castramá. Entre los Hasidim ese día fue llamado Haka Geulá, la fiesta de la Geulá, ¿sí? El día 3 de Tamuz. Y de hecho el Rebbe viajó, estuvo ahí hasta el 12 y 13 de Tamuz, que es la próxima semana, y en ese día le llegó la notificación de su libertad total, que quedaba en libertad, y el Rebbe de ahí, después de eso, estuvo un tiempo más en Rusia, y se mudó a Varsovia, Polonia, que estuvo 10 años, y después de esos 10 años en Polonia, en 1940 emigró a los Estados Unidos, donde vivió 10 años en Nueva York, y que la vida del Rebbe se dividió en, como Rebbe, el Rebbe anterior, me refiero a Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, en 3 etapas de 10. 10 años en Rusia, bajo el régimen comunista, 10 años en Varsovia y 10 años en los Estados Unidos, que justamente esta semana leí algo interesante, que el 28 de Sivan, hace 2 días atrás, se cumplió este año 80 años de la llegada del Rebbe y su esposa, la Rabbanit Chaya Mushka, a los Estados Unidos en 1941, que venían procedentes de Portugal, y que era el último barco que cruzó el bloqueo alemán. Después de ahí ningún barco más cruzó hacia América, y el Rebbe salvó la vida con su esposa por ese hecho. Por eso es un día muy importante, muy festejado este año, especialmente que se cumplían 80 años de ese suceso. Se cuenta que el Rebbe en 1933 le mandó una carta a su suegro, el Rebbe anterior que estaba en Varsovia, preguntándole si es verdad lo que se dice que el Alter Rebbe, Rabbi Zalman de Liadi, el fundador de Chabad, dijo que en el globo inferior del mundo, o sea, América, el continente americano, no hubo Matán Torah. Dios no entregó la Torah porque acá no había prácticamente vida, no había Yehudim, no había nada. La Torah fue entregada en la parte superior del mundo, y ahí incluía Europa, que es donde vivieron los judíos, todos los países africanos, asiáticos, pero no en la parte inferior del mundo. Y el Rebbe le contestó que sí es verdad, porque la Torah Dios la dio para que el hombre la ejerza, para que el hombre la cumpla, y por eso acá, y ahí le contesta el Rebbe, estamos hablando 7, 8 años antes que el Rebbe emigre a los Estados Unidos, el Rebbe anterior, y empiece la difusión de judaísmo
educación judía, y como en una ocasión dijo el Rebbe anterior, América sin estándares. América no es diferente a otras partes del mundo. En Israel éramos judíos, en Europa éramos judíos, y en América tenemos que ser judíos y no avergonzarnos de nuestro modo de caminar, de nuestro modo de vestir, de nuestro modo de andar. Y el Rebbe provocó una revolución porque había mucha oposición. Los americanos judíos que vivían ahí mucho tiempo antes, era todo el fancy, todo lo que había que cuidar, la estética y no irritar al prójimo. Entonces el Rebbe inculcó y le dijo al Rebbe en esa carta que la Torá, Matán Torá en América, ya especialmente en nosotros nos encontramos en el continente americano, en la parte inferior del continente americano, en Sudamérica, y Argentina es el último país de ese continente americano. Después tenemos el mar y nos encontramos con Nueva Zelanda y Australia por abajo. Significa que eso viene, le dice el Rebbe anterior, con Mesirut Nefesh, con jugarse por el judaísmo, por dejar de lado nuestra comodidad y jugarme por la vida judía. Y eso es lo que nos trae Gimel Tammuz. Las tres cosas que convergen este año en común entre 40 años de estudiar Maimónides y unirnos todos los judíos a través de la Torá, estudiar intensamente 30 años de la Torá del Mashiach, qué va a pasar en el mundo al respecto y prepararnos para esa era mesiánica. Y finalmente, el Mesirut Nefesh, el jugarnos por ser judío. Ningún judío quiere perderse de ser judío, ninguno. Aunque él no crea en Dios, aunque no crea en la religión, él no crea nada, pero judío quiero ser. No me quiero perder como tal. Eso que brille en nosotros, que se revele en nosotros, que lo podamos manifestar abiertamente y que todas las perturbaciones, preocupaciones sean borradas de nuestro corazón, de nuestro entorno, de nuestro país y del mundo entero, para que tengamos la libertad y ser libres verdaderos para realmente profundizar cada día más en lo que Dios quiere darnos, nos está regalando el conocimiento divino, el conocimiento profundo de la Torá y realmente un mundo increíblemente armonioso, feliz y en paz. Por eso quiero sugerir, para finalizar, le voy a después pedir al rabino Ari que ponga, hay una propuesta que hicimos los Shluchim para que este día Gimel Tammuz, desde Nueva York, a las 6:30, 7:30 desde Argentina, va a hacerse una conexión con el Ohel del Rebbe donde está, y se va a leer una carta de pedido muy sentida para todos los argentinos, o sea, me refiero a la comunidad judía y al país entero, a todos los judíos en Israel y para todo el mundo, que Hashem saque los sufrimientos que estamos padeciendo, con dolor, con muertes lamentablemente, que todo esto se borre, y por eso se invita a aquellos que quieran entrar a este link y poner el nombre de él y el nombre de la mamá de él para sumarse a esta carta común que se va a leer ese día, y vamos a poder escucharla desde el Ohel del Rebbe. Va a haber después todo un programa muy bello en honor a tributo al Rebbe por este aniversario de su partida. Y también va a haber un adicional que cada uno va a poder escribir su carta con sus pedidos personales, y que eso va a ser absolutamente íntimo y reservado. Esas cartas nadie las va a ver, así como llegan al link, van a ser depositadas en la tumba del Rebbe, y por eso los invito a que este sábado a la noche, hasta el domingo a la noche, que es el día del aniversario, un día muy especial, de muchos méritos, que cada uno se tome el tiempo de hacer buenas decisiones, estudiar parte de la Torá del Rebbe, que lo que estudiamos hoy es parte de esa Torá, y aumentar en Tzedaká, aumentar en Tefilá, y hacer este pedido y unirse a miles y miles de argentinos que ya están escribiendo y sumándose a ella, esta propuesta, para que esta hermosa unión que manifestemos de corazón, más allá de las diferencias, sea la respuesta a Dios, que nos queremos, que Ahavat Israel es la médula de nuestro pueblo, y ya somos dignos merecedores de la redención final,
y lo que nos llevó a Galut ya nunca más va a volver a suceder. Sinat Hinam, que fue el causante, el odio gratuito, ya no va a estar más. Que Dios quiera realmente lo podamos ver con nuestros ojos y que este Gimel Tammuz tengamos la posibilidad de bailar junto al Mashiach y junto a todos los tzadikim, el Rebe a la cabeza, para llevarnos a la Geulah Shlema. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Y no sé si puedes poner o no sé cómo se puede mandar a todos el link este que estoy comentando para que el que quiera sumarse pueda hacerlo. Muy bien, ahí lo compartí por el chat, lo pueden copiar de ahí y tenerlo. De todas maneras, lo puedo después en el grupo de WhatsApp o los contactos. Si encontrar una pastilla amarilla, tira. No, bueno. Porque se me fue por ahí nomás ya. Lo compartimos después. Muchas gracias al rabino Daniel, y para la próxima clase y última, si quiere, Por ahí no una me clase, me imagino, es sobre la resurrección de los muertos. ¿Por qué creemos en la resurrección de los muertos? ¿Quiénes y cómo van a resucitar? ¿Van a resucitar todos? ¿No? ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasará con los que estén vivos antes de la resurrección? ¿Cómo será la vida en esa época? Y también algunos tips, si hubieron algunos casos históricos, la historia del pueblo judío, de resurrección de los difuntos. Esa va a ser la clase de la semana que viene. Muchas gracias a todos por participar. Vamos a pausar la grabación. Y bueno, por supuesto, como hacemos siempre, los que quieren preguntar, ahora lo pueden hacer. Si no, nos vemos de todas maneras el próximo jueves con la siguiente clase.